Eric, gracias por venir y bienvenido al 8º episodio de Busha Talks. Al contrario, qué gusto, qué honor. No, el honor mío que aceptaste venir y un poco recordando a todos los que escuchan, se trata del give back. Queremos darle a la gente pues, lo que nos ha tocado ir aprendiendo y que el que pueda se lleve algo de esto. Algo de la plática que diga me sirvió, me funcionó y de eso se trata. Es todo. Pues esperemos lo logre. Va, lo vamos a lograr. Pues un poco para presentarte, no sé si todos los que nos escuchan te conozcan. Seguro no. Después de esto te van a conocer. Eric Pérez Grobas, bueno, yo te conozco de hace unos 6, 8 años en Endeavor. Sí, ya tiene rato. Amigo, mentor, y para mí eres una persona respetable, de conocimiento, chingona. Un poco contando, tú arrancas hace 30 años en McKinsey, ya pasaron los años. Ya llovió. Ya llovió. En el 99 te vuelves country manager de Mercado Libre, que ahí, con todos mis otros episodios, pues hace ahí la coyuntura de Mercado Libre. En 2002 sales, pero Mercado Libre ya había hecho su IPO, entonces justo te toca el momento épico de Mercado Libre que te habrá ido bien ahí. Me toca después, porque el IPO de Mercado Libre fue varios años después. Ok. Pero efectivamente agradezco que parte de lo que me hizo abandonar mi carrera en McKinsey y unirme a Marcos fue pues que había la posibilidad de tener equity. Entonces agradezco que sí, el IPO fue un momento importante para mí. Súper. Y bueno, después tú pasas por algunos trabajos directivos y yo le pongo a Eric versión 2.0 en el 2013 cuando entras a Endeavor. Estás en el board de un chingo de empresas, estás mentoreando. Una de esas que mentoreaste pues fue Bushak. Y después sigues en bastantes. Creas tu fondo, el de Wolf, que ahorita nos contarás. Y más adelante, pues creas Lambo con otras 3 personas, que espero algún día tengamos aquí a los 4 juntos. Y hoy eres presidente de Lambo, que es la Asociación Mexicana de Ventas Online. Entonces, un poco habiéndote presentado y arrancado la plática, a mí se me ocurrió decirte, pues Eric, vente al podcast para hablar del tema de fondos. Que yo, desde que arranqué en Endeavor y todo esto de emprender, siempre fue ahí como algo gris, donde dices, pues hay unos güeyes, tienen mucho dinero, me lo pueden dar para que yo cumpla mi sueño, pero no, como que no todos terminan de entender. Ahorita llegaremos a las preguntas de para qué están, qué quieren y todo. Entonces me gustaría arrancar por ahí de ¿qué es un fondo? O sea, un chavito que dice, estoy arrancando y hay unos güeyes que dan lana y hay los fondos. Entonces, ¿qué es un fondo? ¿Qué espera el fondo? ¿Para qué sirve? Mira, me di un paso más atrás y, o sea, como emprendedora o emprendedor, una de las decisiones más importantes que vas a tomar al principio es qué tanto quieres acelerar el crecimiento de tu empresa a cambio de ceder una participación de tu empresa, ¿no? O sea, hay gente que de manera muy exitosa ha creado negocios y nunca ha tenido que tener un solo inversionista. Típicamente eso te alenta mucho el proceso. Por el otro lado, traer un inversionista, pues tiene consecuencias buenas y malas. Y hay todo tipo de inversionistas. Están los famosos friend, family and fools, ¿no? Que puede ser tu tío, tu tía rica, puede ser tu mamá, puede ser tu papá. Ya hay mucha diversidad. Ahí me ha tocado ver de todo. Ver desde que consiguen gente extraordinaria hasta gente terrible. Los fondos somos instituciones profesionales que nos dedicamos exclusivamente a invertir. Ya vemos diferentes tipos de fondos y nosotros lo que hacemos es invertimos el dinero de terceras personas y eso también no es trivial. O sea, cuando tú aceptas el dinero de un fondo, estás aceptando el dinero de una institución que tiene que cumplir con sus inversionistas a su vez. Y hay todo tipo de fondos. Yo específicamente lo que creé es un fondo de Venture Capital que te diría que la cualidad más importante a tener en cuenta es que yo necesito que en las empresas que me va bien crezcan exponencialmente. ¿Por qué? Porque en varias de las empresas en las que invierto van a fracasar porque yo invierto en cosas muy riesgosas, increíblemente riesgosas. Y entonces, como en varias me va a ir mal, en las que me va bien me tiene que ir muy bien. Y entonces cuando alguien me busca a mí, tiene que entender que yo
voy a buscar que y evidentemente somos abiertos en esto, o sea, no se entera el día No hay que secretos. no hay secretos, pero sí implica que esa persona está dispuesta o está buscando crecer exponencialmente, porque eso es lo que yo busco para invertir y eso requiere sacrificios, requiere muchas cosas que quizás no necesariamente tú como emprendedora o emprendedor quieres. O sea, es muy válido decir, yo soy hijo de una emprendedora. Yo, por cierto, yo hago lo que yo hago en tu cuando hablabas de mí, no vino la parte más importante de mi vida y es, o sea, yo soy hijo de Alfredo y de Ilsa. Alfredo, un extraordinario lector, alguien que me enseñó a pensar siempre en números. Mi mamá, una emprendedora que nos sacó adelante con su negocio y yo hago lo que yo hago porque siempre tuve la meta de cómo puedo yo ser alguien que pueda ayudar a las personas que emprendan, que no tenga que ser tan pinche difícil como me tocó ver con mi mamá, ¿no? Yo me levantaba y mi mamá ya estaba despierta, o sea, me levantaba a las 5 de la mañana y mi mamá ya estaba despierta y me acostaba a las 10 y mi mamá seguía despierta. Entonces, pero bueno, todo esto para volver a... Mi mamá tiene, es más, todavía tiene su negocio, pero mi mamá nunca pretendió tener un negocio que creciera de manera exponencial. Mi mamá lo que quería era tener un negocio para mantener a sus hijos. Mi mamá hubiera sido un error garrafal tener a un inversionista de Venture Capital que le estuviera respirando encima. Tienes que ser 10 veces y por lo tanto no puedes ir a escuchar a tu hijo en su concurso de declamación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, perdón, me expandí mucho. Para responder, los fondos somos inversionistas profesionales porque nos dedicamos a eso y podemos ser una fuente de dinero para que tú crezcas. La clave es que entiendas con quién estás asociando y que te asocies con gente que tiene tu misma visión. Si tu visión es un negocio que no quiere crecer exponencialmente, no consigas un venture capital. Si sí tienes esa misión, esa ambición, definitivamente venture capital te puede ayudar mucho. Ok. No, suena interesante y me quedan algunas dudas. Bueno, una rápida es, de esas empresas que tú agarras, ¿cuántas esperas que les vaya bien y cuántas ya sabes que van a desaparecer? O sea, ¿cuál es el ratio de la historia? Yo espero que le vaya bien a todas. O sea, yo ¿no? Yo Sí. que cada que firmo un cheque, de verdad lo firmo con la mayor convicción de que estoy invirtiendo en una historia de éxito. Ok. Ahora, mi mamá tiene una frase que es: hechos son amores. Ok. Entonces, al final del día, nosotros como inversionistas somos exitosos cuando el dólar que invertimos, la acción que compramos a $1, la podemos vender en $10 o más, Ok. ¿no? Y me voy a mi primer fondo, que es el que tiene más tiempo. Mi primer fondo, lo comentaste, arrancó en el 2013. En ese fondo hicimos 10 inversiones. De esas 10 inversiones, 2 empresas ya cerraron, o sea, 20% pérdida total. Y 4 hemos logrado ya vender con retornos de 10 veces o más. Listo. Pero eso no es normal. Normalmente es el 20%. Típicamente lo que tú ves en la estadística de Venture Capital es fracasa totalmente entre el 20 y el 50% y tienes un éxito extraordinario en 20% o menos. Okay. En hechos, hemos sido afortunados que mi fondo, en lo que va del fondo, que le quedan todavía año y medio de vida, 2 pérdidas totales y 4 que han sido extraordinarios éxitos. Ok. O sea, tú esperas, o el promedio de un fondo es, me gasté 100 y en el promedio tengo que recibir 200 al final. Te diría que 300. O sea, los fondos, cuando tú ves la estadística, los mercados que ya llevan tiempo haciendo esto, te diría que son Estados Unidos e Israel. Y entonces, si tú quieres ver la historia de esta industria, voltea a ver Estados Unidos e Israel. Okay. Y en Estados Unidos, reconozco que de Israel no conozco los números, pero de Estados Unidos, el top cuartil de fondos regresa cotidianamente al menos 3 veces el fondo. O sea, si tú quieres decir, yo soy como el top cuartil de fondos gringos, tengo que estar pensando que por cada $1 que me dio un inversionista, le voy a devolver mínimo 3. Okay. Eso es lo que tenemos que aspirar, como mínimo, para hacer un muy buen fondo. Ok, ese es
O sea, sí, es donde está hoy el estándar. Sí, la Más o estadística menos. eso te dice. Evidentemente, entre más te acercas a los mejores, pues empiezas a hablar de 3, 4, 5, 6, 7. Pero con 3 es que estás haciendo la chamba como si hubieran puesto su dinero allá en un muy buen fondo. Ok. Entonces, y un poco con lo que dices, bueno, me queda claro que el dinero te da velocidad. O sea, yo agarro un fondo y lo que va a hacer es que lo que yo iba a hacer en 10 años me das dinero y lo tengo que hacer en 2, pero me vas a respirar atrás de tienes 2, porque tú le tienes que responder a alguien más. Ese es como el... Quisiera aclarar, hay de fondos a fondos, y algo que siempre les digo a las emprendedoras y emprendedores, no aceptes un solo centavo de nadie que no puedas validar con otras personas cómo les fue con esa persona de inversionista. La realidad es que no tenemos solo 2 años. O sea, la vida de un fondo es de 10 años. Y cualquiera que crea que en 2 años va a poder ver una historia de éxito No, está mal de la cabeza. Con lo cual, si tiene un inversionista que le está respirando en la oreja, no quieres inversionista. No, nosotros lo que buscamos es salidas aproximadamente, las empezamos a contemplar a partir del año 5, pero típicamente las ves por ahí del año 7, 8. Mencionabas Mercado ok. Libre. Por ejemplo, yo en el caso de Mercado Libre, yo y creo que muchos no vimos un solo centavo hasta 8 años después. Entonces, ¿quieres inversionistas que tengan esa mentalidad? Es decir, sí, o sea, en 8 o 10 años quiero ver un retorno extraordinario, pero pues los retornos, pero las historias de éxito llevan tiempo. Claro. Bueno, vas con tu seguimiento en el camino. O sea, no lo vas a soltar esos 8 o 10 años porque pues, ahí está tu dinero. Más que no soltarlo, es en qué lo puedes apoyar. O sea, Ok. fíjate, yo soy muy afortunado que recién comencé mi carrera como inversionista, conocí a uno de los primeros inversionistas de Twitter. Ok. Y platicando con él, le dije, oye, pues yo quiero aprender de ti. Yo cada que conozco a alguien que puedo aprender, le hago preguntas. Y le dije, oye, pues yo estoy comenzando mi carrera como inversionista, tú claramente eres un inversionista exitoso, ¿qué consejos me darías? Y me acuerdo que me dijo, te voy a dar un consejo. Dije, ok. Me Venga. dijo, como inversionista, y aparte yo venía de haber sido director general de empresas. O sea, yo tenía, y le había contado eso. Entonces me dijo, como inversionista, tú tienes que aprender a tener una mentalidad más que de papá, de abuelo. Yo, chinga, güey. ¿Cómo funciona eso? Pues sí, explícame, por favor, porque yo no. Me dice, sí, sí, sí. Me dice, cuando tú eres papá, de niños chicos, porque niños ya adolescentes, que es mi caso, ya no aplica, pero de niños chicos, tú sí mandas. O como CEO, como director de una empresa que me había tocado serlo, pues tú dices, quiero que se haga esto y se hace. No es así cuando estás invirtiendo en un emprendedor o una emprendedora. El abuelo o la abuela sabe que no tiene control absoluto sobre sus nietos, pero quiere ayudarlas, quiere ser una figura inspiradora y entonces aprende muy rápidamente a cómo no exigir, sino convencer. Ok. Entonces me dijo, como inversionista tienes que entender que ese es tu papel. Tu papel no es ser papá, tú tienes cero control, cero derecho, nada, tú eres como abuelo. Tienes que aprender a tratar de influenciar, pero al final del día, pues la decisión siempre va a ser de la emprendedora. Y lo que siempre he tenido yo muy presente, porque me tocó tener emprendimientos, es, pues para el inversionista tienes muchas inversiones. O sea, al final lo que platicamos ahorita, fondo 1, 10, Sí. yo necesito que 2 vayan bien. El emprendedor es su vida y tienes que respetar eso. O sea, tienes que respetar que la emprendedora se la está jugando, ahí está su vida y al final Es entonces un... la última decisión debe ser de ella. Y eso, la verdad, yo sí lo tengo muy grabado como inversión. Entonces, agradezco que tuve esa plática. Entonces, siempre he intentado ser una persona que intente convencer, pero también siempre he sabido, y esto viene más de mi vida previa como emprendedor, que tengo que respetar que es la vida del emprendedor y al final entonces debe ser su decisión la que más cuente. No, está bueno porque aparte, pues él tiene una ficha y se la está jugando toda y tú tienes Sí, 10, 20, 40 fichas. O correcto. sea, no, está interesante. Otra que traigo ahí, que hace rato platicábamos un poco también para traerla, es, me ha tocado
los que apenas arrancan, que dicen, listo, yo tengo una super idea, me traigo al fondo, le voy a decir que mi empresa pues, pinta para $2 millones, le van a meter y listo. Ya casi se sienten retirados. Tal vez yo dije, güey, está muy lógico, pero empieza a ver como en la nueva generación con esta claridad que no tiene del fondo, como que la gente, igual y erróneamente, está creyendo que el fondo entra y te compra. Y en realidad no te está comprando nada, está invirtiendo pues un poco en la empresa y creo que más en ti todavía que en la empresa, ¿no? Pero Definitivamente es todo. A ver, hay fondos que invierten en diferentes etapas, ¿no? Cuando un fondo invierte en una etapa más adelantada, pues sí, ahí típicamente está invirtiendo ya en un cascarón, en una máquina. Yo, por ejemplo, que invierto en etapa temprana, definitivamente estoy invirtiendo en personas. 100%. O sea, ok, mi decisión de invertir va sobre la persona. Ese es un hecho. Y efectivamente, lo que estamos haciendo es, pues, decidir ser parte de la historia de este emprendedor, de esta persona. Y por lo menos parte de sus primeros años de historia. ok. Y lo que vamos a buscar es tratar de magnificar las posibilidades de éxito porque vamos de la mano. O sea, yo ya, por lo menos la inversión que puse en esa persona está atada al desempeño de esa persona y de su empresa. Ok. Y ahorita que dijiste lo de etapa temprana y etapa más madura, ¿qué tipos o sea, hay fondos de diferentes tipos para diferentes etapas? Un poco para que todos entiendan cuáles son las etapas, qué tipos de fondos. Entonces, ¿quién hace match conmigo? No puedo ir yo que estoy en una etapa con un fondo que entra en otra. ¿Cuáles son Es esos buena puntos? pregunta. A ver, uno creo que tiene que ver con el tamaño de cheque, o sea, cuánto dinero estás buscando. Por ejemplo, nosotros, nuestro mundo ideal como inversionistas es poder colocar inversiones de $2 millones. Eso es, nos hemos movido, sí, pero hoy en día eso es lo que es ideal para nosotros. Pero por el otro lado, también no queremos ser los únicos inversionistas de la ronda. Siempre quieres ver que hay más inversionistas de la ronda. Entonces, si solo quieres 2 millones, no soy tu opción, porque yo necesito que quieras al menos 3, ¿no? Por decir algo, Ok. mis 2 más uno más que consigas de otros. Sí hemos variado, sí de repente hacemos cheques menores, pero entonces, bueno, una cosa es cuánto dinero quieres, ¿no? Hay fondos, por ejemplo, uno en el que yo soy cercano y que de hecho le estoy agradecido porque soy, además de inversionista, me ha ayudado a conocer emprendedores y empresas, es 500 Startups. 500 Startups hace cheques pues de menor tamaño, ¿no? Menos de $100,000. Y todavía más abajo, pues tienes Los Ángeles, ¿no? Sí. Entonces, tiene mucho que ver con cuánto dinero quieres levantar, con qué tipo de fondo es el que debes de ir. Te diría que esa es como una variable muy importante. Y otra también el valor de la empresa, porque yo puedo ser nadie y digo, yo creo que mi idea ya vale 10 millones, pero no tengo nada. Entonces, también tiene que ver con la etapa, ¿no? Pues mira, eso ha cambiado o sea, lo más exagerado que me tocó ver fue gente que con un PowerPoint levantó una evaluación, si no me equivoco, de 50 millones. Eso fue lo más exagerado que lo vi que pasara en el 2021. Yo no considero descarado, y los otros me invitaron a hablar a Baby Bye y les dije, estábamos varios fondos y todos, no, es que tienen que tener evaluaciones baratas. Yo le dije, a ver, no es lo ideal, yo no digo que, pero yo he pagado evaluaciones o sea, he considerado que una empresa sí vale 10 millones en PowerPoint. Lo he hecho. ¿Por qué lo hice? Porque el equipo que me trajo esa idea me pareció extraordinario y además la idea me parecía extraordinaria. Entonces yo te puedo decir que alguien como yo sí ha decidido con pero extraordinario, ahí sí quiero, Sí. con un extraordinario equipo, con una idea extraordinaria, decidir, sí, te compro que esta idea que tú estás poniendo en la mesa vale eso. Y te voy a invertir asumiendo que eso vale Sí, sin sí, haber probado el modelo. sin haber probado el modelo. Pero te estoy hablando de mi caso más extremo. Sí. Como te dije, me tocó gente que creía que podían ideas valer 50 millones. Eso sí yo nunca he hecho. Sí. Por ejemplo, una pregunta que a veces sale que no ha salido es ¿de qué empresas te arrepientes no haber invertido? ¿No?
Pues una que me arrepiento inmensamente, Rappi. O sea, yo pude haber invertido en Rappi cuando apenas estaban operando en Bogotá y apenas me buscó Simón y me dijo, oye, te busco porque alguien me dijo que si llego a México sería bueno tenerte de inversionista. Ah, buenísimo, pues me parece un tipazo extraordinario todo. Oye, perfecto, ¿y por qué evaluación? No, no hay evaluación. ¿Cómo que no hay evaluación? Sí, tú me das el cheque y te vas a enterar de cuál fue la evaluación hasta que ya cerremos. Para mí eso pues no entraba dentro de mi criterio de inversión, decliné, fue un error, ¿no? Me ha ido extraordinariamente bien, con lo cual te habla de que hay gente que es capaz de levantar incluso sin ponerle precio a la empresa. O sea, Okay. de esa me pasó, con lo cual te digo que sí es cierto. O sea, yo sí sé que hubo gente que invirtió en Rappi sin saber Sin cuál era precio. la evaluación a la que iba a entrar. Pero si hoy te vuelve a tocar uno que te digo, ahora yo te caigo bien y dices, este güey pinta que jala, y te vuelvo a pedir dinero y sin valuación, igual le No, volverías a decir que no. no creo que nunca lo haré. O sea, Ok, a ver, si algo me ha enseñado la vida es nunca digas nunca, ¿no? Eso sí ok, también. Creo que con la información que tengo, nunca en mi vida voy a invertir en alguien que no puedo saber la evaluación a la que estoy invirtiendo. O sea, la probabilidad de que lo haga yo creo que es extremadamente baja. Una vez más, la vida me ha enseñado a nunca digas nunca. ok. Un ejemplo es que yo pensaba que yo iba a ser toda mi vida soltero y tengo y hoy en día tengo 3 hijos, 2 perros. Entonces, nunca digas nunca. Nunca digas no. No, está bueno. Es que creo que aparte toda esta parte de los fondos, no sé si está clara o más nublada con toda esta historia ahora de Shark Tank que está súper de moda. Es como, pues unos güeyes te ven, tú lo traes probado, te tiran un número y tienes dinero. Y creo que esa no es la realidad. O sea, hay un due diligence que ahorita vamos a ver qué. O sea, A ver, pareciera algo como muy simple. Un güey, "Ay, te ves, se ve chingón, ¿cuánto vales? No, 10 millones, toma uno, dame el 10. Nos vemos en mi oficina. Y pues en mi caso no está tan alejado de la verdad. O sea, en mi te rifas así. caso a ver, es que yo sí he decidido invertir en alguien después de una hora de plática. Ya. Dicho eso, post esa hora de plática, acabamos de analizar los números y hice llamadas de referencia para aprender más de esa persona. Pero la decisión de invertir la tomé en esa hora de platicar con esa persona. O sea, sí viene de vibramos y. ¿Hay un método? O sea, te mentiría si te dijera que no hay un método. O sea, sí, yo sí tengo un método de cosas que voy validando. Y por eso es que cuando veo a un emprendedor, pido que sea una hora. O sea, me pasa muy seguido que me dice, perfecto, media. Le dije, güey, media hora yo no la libro. O sea, pero ya me conozco, yo tengo una serie de variables que tengo que ir validando y sé que necesito la hora. Entonces, sí tengo un método, voy haciendo checklist de todas las cosas que me importan, pero en una hora sé si cumplí o no el checklist. Ok. Y algunos puntos sí que digas. Sí, encantado. O sea, ¿Qué debo ponerme vivo? la, Me vas a ver una hora y La otra vez alguien me decía, oye, pero ¿y no te preocupa revelar el secreto. el secreto? Le dije, pues no, o sea, yo de entrada, yo hago lo que hago porque quiero ayudar a emprendedores. O sea, si creen, si el escuchar las preguntas que hago les es útil, qué bueno. Y la otra cosa es que soy un firme creyente de la ejecución. Ideas hay miles. O sea, Sí. ideas, o sea, una vez me invitaron a hablar me parece que esa vez fue a Kellogg y había un estandarte atrás de mí, decía, la época de la innovación. Y les dije, oigan, pues invitaron al speaker equivocado, porque yo más que en innovación creo en ejecución. Entonces, que sepas la pregunta y qué pregunto es irrelevante, lo importante es, a ver, cosas que para mí es importante. Uno, validar que eres una persona que sabe venderse. ¿Y por qué es importante esto? Porque esa es la cualidad que te va a ayudar a conseguir dos cosas. Inversionistas, pero más importante aún, talento. Si algo es importante para que una emprendedora sea exitosa es el equipo que pueda reunir. Y la única manera en que va a reunir a un equipo talentoso no es con dinero porque no tiene dinero. Es con su capacidad de convencer a esa persona, que fue el caso de Marcos conmigo en Mercado Libre. A mí Marcos me convenció de dejar un trabajo que me pagaba mucho más en McKinsey. Es más, yo estaba en McKinsey Miami, living the life, ¿no? Sí. Y a mí Marcos me convenció de renunciar, regresarme a Ciudad de México a ganar yo creo que una 10ª parte
y todo fue porque me supo vender el sueño que logró. Entonces, me es muy importante validar si creo que tienen esa habilidad o no. También me es muy importante validar qué tan buenas o malos son para ejecutar. Porque, de nuevo, a mí no me sirve de nada que tengan una buena idea si no la ejecutan. ¿Cómo valido eso? Sí. Persona que platiques que ha pasado en una plática te va a decir, y no entiendo por qué les sorprende, es imposible que tú puedas hablar conmigo sin que yo te pida que me muestres el Excel o lo que tú uses para medir las métricas de tu negocio. Me es importantísimo ver qué utilizas tú como emprendedor para medir cómo va tu negocio. Y nunca va a dejar de sorprenderme cuando no lo tienen. O cuando me dice, sí, te lo mando, No, o sea, la plática es ahora. Yo en esta hora decido si sí o si no y necesito... Las buenas y los buenos me muestran paneles de control muy claros y donde viene lo que han estado siguiendo paulatinamente. Entonces eso también me es muy importante. Evidentemente, dentro de esos paneles de control necesito validar diferentes cosas. Uno, que estás creciendo a tasas de doble dígito mensual. O sea, yo, justo por lo que platicamos de que yo necesito invertir en gente que se multiplique por 10, pues ya he aprendido. Si tú no eres capaz de triplicar tu negocio en tus primeros años de vida, no estás ahí. Entonces yo necesito, y para tú triplicar un negocio tienes que estar creciendo mínimo al 10% mensual. Es matemática pura. Necesito validar eso. Necesito también validar que los gringos a este término le llaman unit economics. Creo que en castellano sería utilidad marginal y básicamente es cuánta lana haces por transacción. La cantidad de negocios que pasan por mí que pierden dinero por transacción es brutal. Yo no invierto en esos negocios. Está muy caliente ahorita toda esa parte. Bueno, pues más antes. Más antes. O sea, yo nunca invertiré en nada que yo no pueda ver que en hechos, volviendo a la frase llama hechos son amores, que en hechos estás logrando recuperar el costo de adquisición del cliente, que estás logrando ganar un margen sano. Porque otro mito es, no. Los márgenes conforme crees que el negocio se vuelven mejores. Pues puede que 10 años después que arrancaste el negocio, pero lo que yo he vivido es que los márgenes se van apretando. Porque en la medida que escalas, los primeros clientes son muy fáciles de conseguir. O sea, tus primeros clientes los vas a conseguir porque lograste que un periódico sacara un artículo de ti. El early adopter existe. Sí. El early adopter es barato. El problema es que eso se acaba. Y entonces, bueno, todo esto para decirte, me interesa ver márgenes amplios, crecimiento. Que el cliente no tienes que pagar una fortuna por él. Entonces, ejecución es un gran tema. Venta es un gran tema. Talento que está directamente atado en tu capacidad de venderte, también es muy importante. Una pregunta que hago, y más de un emprendedor te lo puedo hablar, es si tú hoy en día, desgraciadamente, no puedes seguir adelante, si va a ser un avión y se cae, ¿quién va a manejar el negocio? En todas las empresas en las que me he ido bien, ya había una respuesta clara a esa pregunta. ¿Por qué? Porque ya habían construido, ya habían comenzado a traer gente de tal talento que el emprendedor decía, bueno, pues sí, o sea, no, evidentemente no es ideal. No se puede salir, pero ahí está María. Y María ya trabaja en la empresa. Entonces, esa es otra pregunta que me es muy importante. ¿Qué equipo has construido? Y otra en ese mismo tenor es, ¿qué equipo vas a traer? O sea, si ahorita, imagínate que tienes cartera infinita, y eso es otro punto que les hago, dame 5 nombres y apellidos de gente que vas a traer. Pero no me digas, o sea, pésima respuesta, Elon Musk. Sí, no. Le dije, güey, entonces ahí les digo, no, que consigas el WhatsApp y te lo contesten. Okay. Pero quiero nombres y apellidos, porque otra respuesta mala es, no, bueno, pues mira, yo creo que me investigaría quién es el CMO de... No, pues significa entonces que no estás pensando frecuentemente en talento. O sea, si estás pensando frecuentemente en talento, la tienes. Y me las contesta. Entonces también son temas que me son importantes. O sea, tú con eso haces tu... Tengo más. O sea, la plática dura 1 hora. Ok. Pero bueno, no, pero están muy buenas porque mañana alguien que escucha se enfrenta a un fondo y mínimo va listo. Muy importante. Yo no sé si estas son las preguntas que hacen todos los fondos. O sea, por ejemplo, te digo, a mí... Mi impresión es que muy pocos fondos quieren ver los números. O sea, más de una vez un emprendedor me dijo, oye,
pues no entiendo por qué los quieres ver, nadie me los pide. Me piden que se los mande al analista. Claro. Digo, bueno, pues está bien, pero no, yo en mi caso el analista soy yo. Entonces, Okay. No, muy importante, eso no significa que esas sean preguntas para todos los fondos. Mi consejo es que busquen averiguar de otros fondos qué tipo de preguntas ¿qué hacen. piden? No, pero se me hace súper... O sea, esto a mí me lo decías hace 10 años y era de... Güey, dame la receta. O sea, está muy bueno. Y si no te enfrentas a ningún fondo, te deberías estar haciendo esas preguntas. Fíjate que eso también les he dicho muchas veces. Así no quieras dinero, el arte de saber venderte y el arte de escuchar qué te preguntan puede ser increíblemente útil. Yo tengo un amigo en la maestría que se entrevistaba con todo el mundo. O sea, venía a la escuela a entrevistar Procter and Gamble, le iba. Pero venía, no sé, la NASA, iba. Yo le decía, güey, ¿por qué? Luego él ya sabía que iba a ser terminando la maestría. Le digo, güey, ¿por qué vas? Me dice, porque no sabes cuánto aprendo. No sabes cuánto aprendo de las preguntas De que las me hacen los preguntas. entrevistadores. Claro, el chiste es la pregunta correcta. Sí, sí, sí. Y aparte de todo esto, y tocando un tema, yo ando medio clavado en el tema humano, esto, ¿te preocupa la felicidad del güey que tienes enfrente? ¿O esto es transaccional? O sea, No, pintas que me vas a ser millonario y te quiero, y si eres triste... a ver, seamos burdos. O sea, Sí. yo sí necesito invertir en gente que yo crea que me va a dar, La realidad es que la gente que me da retornos extraordinarios, yo no sé si están buscando la felicidad, pero sí sé que están apasionados con el tema que quieren resolver. Eso sí te puedo decir. No, que no necesariamente está atado ligado. uno de la otra. No me sorprendería si más de unas personas en las que yo he invertido son infelices. Lo que sí estoy seguro es que tienen una pasión y trabajan incansablemente en lograr ese sueño. Entonces, eso sí me interesa. Sí me interesa validar qué es lo que los apasiona, o sea, por qué están haciendo lo que están haciendo. Y si la respuesta es por hacer dinero, no es suficiente. No. O sea, sí necesito que quieran hacer dinero, porque si no yo viviría en el mundo social. Claro. Pero es lo mínimo indispensable. Ese es como binario, o sea, tiene que estar, ¿no? O sea, sí me importa más qué te apasiona y por qué lo estás haciendo. Ok. Sí, o sea, hay un tema de pasión que te va a hacer exitoso. La felicidad es como... Queda un poco de lado. Puede no ser feliz el güey. Puede no ser feliz. Dicho eso, yo, cuando se presta, que esto también es importante, o sea, en esta relación de abuelo, pues hay emprendedores con los que haces relaciones muy íntimas y hay con quienes no. Y no tiene nada que, o sea, yo algo que comulgo y vivo personalmente es en los hábitos diarios de felicidad. O sea, yo creo que es útil, sano y feliz si tienes hábitos diarios de felicidad. Yo tengo los míos. Mis hábitos diarios de felicidad son, yo todas las mañanas saco a pasear a Lucas, que es mi perro. Yo corro, no todos los días porque no quiero lastimar, pero mi meta es todos los años poder correr un maratón. Entonces, todas las semanas voy a intentar correr, lo cual me produce mucha felicidad. Leo, o sea, yo creo que es muy rara la vez que yo me acuesto sin leer un libro. Y tengo otro que es muy cursi, pero es una parte muy importante y es todas las noches yo con mi esposa nos acostamos y nos abrazamos. Y es una parte importantísima de felicidad. Entonces, yo creo que es muy bueno tener eso, pero pues no necesariamente todo el mundo lo tiene que tener. No, y tú lo complementas tal vez fuera de tu pasión o del fondo. Que Sí, también sí, se sí. vale, ¿no? No, a ver, y a mí me da mucha felicidad lo que yo hago. A mí me da una enorme felicidad conocer emprendedores, me da una enorme felicidad. O sea, me produce felicidad, pero además tengo estos otros. Ok. Puede ser que hay gente que no necesite nada más que pues válido. No, está bueno. Oye, jalando un poco de lo que trajiste, que me gustan mucho los puntos que diste y sí, reitero, son básicos para el que entre con un fondo o no. Me llamó la atención lo que dijiste de Rappi, que te quedaron las ganas de entrar, pero en otra parte dijiste yo le apuesto al que me va a dejar dinero y esta ola que había de traigo leads o traigo gente y me hago gigante y luego gano, que el ejemplo igual es tipo Mercado Libre que muchos años operó sin ganar, se hizo gigante y hoy creo que es el primer año que se vuelve, que tiene un retorno. Rappi es un poco esa historia de, pues tú te arrepentiste, pero Rappi también era un juego de
de leads no rentables. Rappi, mientras no sea público, bueno, mientras no tengas acceso a información, para mí es imposible saber. Ok. De Mercado Libre, yo sí te puedo decir que una cosa es no ganar porque estás reinvirtiendo en el negocio. Y si quieres, vámonos al ejemplo de Amazon, todavía a Sí. una escala más grande. Amazon por muchos años no ganaba dinero, pero no ganaba dinero no porque perdiera en la utilidad marginal. Amazon siempre ganó en la utilidad marginal, siempre. Lo que pasa es que Amazon nunca dejó de invertir en crecer el negocio. O sea, tú puedes ser rentable, pero si vas a estar construyendo bodegas cada 100 kilómetros, es muy difícil alcanzar la rentabilidad. Tú puedes ser rentable, pero si vas a estar buscando incorporando tecnología que ayuda a que a tu consumidor cada vez le aparezca. Entonces, son cosas distintas. La utilidad final de por ejemplo, una empresa en la que nosotros invertimos y que estoy muy agradecido por nosotros es Nubank. Nubank es una extraordinaria empresa que no es rentable, pero no es rentable porque sigue invirtiendo en el negocio. O sea, Nubank sigue invirtiendo en crecer en Brasil, sigue invirtiendo en crecer en México. Entonces hay que separar ambas cosas. Una vez alguien me comentaba, oye, pero ¿cuál es el múltiplo de EBITDA? Digo, para los que no sepan, EBITDA es ganancias antes de... Le dije, yo no sé qué es EBITDA, mano. O sea, y yo creo que nunca en mi vida voy a saber lo que es EBITDA, porque yo en ninguna empresa que invierto tiene EBITDA. Y es más, para cuando yo vendo, siguen sin tener EBITDA. Pero lo que sí tienen es utilidad marginal positiva. Ok. No, está buena la aclaración porque como que lo desarmas. O sea, Amazon sí da y se gastan igual o más en abrir otra bodega, meter publicidad. Entonces, en el momento en que dejen de crecer, ahí sigue sigue Sí, el sí, número sí. positivo. Correcto. Ok. No, está súper y creo que está buena la aclaración porque todo el mundo dice, pues yo hago leads y hay un güey como Eric que viene y me paga. No, no. Sí, pero no. Y no, a ver, pues un güey como Eric no, pero sí otros güeyes que están en la industria ahí que sí les pagaban. Ok. Sí que eso ha cambiado bastante. Pero, Ay, mira, ya la ventaja de ser viejo es que te toca ver esto varias veces y estoy seguro que sí, ahora estamos otra vez en el momento en que todos hablan de Unit Economics y estoy seguro que tarde o temprano vamos a volver a vivir exuberancias y tarde o temprano viviremos ciclos. Ve, lo importante es ser consistente con tu metodología. La mía es invertir en negocios con utilidad marginal positiva y bendito nos ha ido muy bien. está, está buenísimo. Oye, y otro de los puntos que me encantaría que tocáramos es se para enfrente de ti un güey, el clásico pitch del elevador o lo que sea, y te dice, Eric, ahí te va, tengo un minuto, o le das tu hora o lo que le des, y avienta el pitch. Y seguramente, y creo que un poco lo hemos platicado antes, te toca el güey que dices, no le invertí, pero se equivocó en algo. Entonces vamos a decir que nos está escuchando el que te va a pichar. O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es, tal vez no la receta, pero cómo es el modelo o cómo es toda esta gente que tiene una súper idea? Yo he visto ideas chingoncísimas y tal vez por la edad o por el momento, nada más no la pueden plasmar o no tuvo el carisma o no supo armarla, que mucho Endeavor es como te va ayudando a armarla para cuando llegue el momento, pero llego yo contigo, te voy a pichar, danos el Mira, secreto. déjate digo lo que considero más importante hacer y lo que considero más importante no hacer. Lo más una vez me tocó conocer a Doc Leon, el que era el managing partner de Sequoia. Para los que no sepan, Sequoia es uno de los fondos de venture capital más exitosos en la historia. Yo hay dos fondos que admiro inmensamente, Sequoia y Benchmark. Entonces me tocó conocer a Doc Leon y en la conversación una de las preguntas que pude hacer es, ¿qué dirías que es de las cosas más importantes para decidir si vas a invertir en alguien? Y estamos hablando de alguien que ha invertido en extraordinarias empresas a nivel mundial. Y me dijo algo que se me quedó muy grabado. Me dijo, pues un factor muy importante es qué tanto me sigo acordando de esa persona el día siguiente. Y entonces la pregunta es, ¿qué tienes tú que hacer para lograr que con quien hablaste, sea un potencial inversionista, sea un potencial talento, sea quien sea, se siga acordando de ti al día siguiente? Y la respuesta es una historia memorable. Una historia memorable
que cuentes en menos de 3 minutos. Ahora, ¿qué es una historia memorable? Antes de arrancar, estamos hablando de personas que admiramos y una de ellas, coincidimos, es Yuval Harari. Extraordinario, o sea, de verdad hay que escucharlo. Este cuate, su simpleza y su genialidad. Yo siempre, y te pido una disculpa si divago, pero te juro que voy a regresar al punto. Dale. Para mí yo siempre fui un muy mal vendedor, siempre. Y nunca entendía por qué. Hasta que leí, y leí muchos libros de cómo vender. Curiosamente, el libro donde encontré la clave para ser un buen vendedor no fue un libro de ventas, fue un libro de Yuval Harari. Yuval Harari escribió entre sus libros, tiene uno que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Y él ahí cuenta, no me acuerdo en qué contexto, pero cuenta que el ser humano aprendió a aprender a través de historias. O sea, nuestro cerebro está diseñado a recordar cosas que son contados en forma de historia, y por eso es que la humanidad tiene muchas historias. Entonces, primer paso, pues tienes que contar una historia. Pero el segundo paso es, ¿qué hace que una historia sea memorable? Y yo curiosamente, creo que ya lo he mencionado, para mí está muy grabado y me ha sido muy útil, este mantra de mi mamá de hechos son amores. O sea, mi mamá me enseñó lo que importa en la vida no es lo que dices, es lo que haces. Entonces yo era un mal vendedor porque contaba hechos. Y Yuval en ese libro dice, las historias que venden no son las que cuentan hechos. Son las que te venden el paraíso. Y dice, si tú te volteas a ver cuáles son las historias que más ha comprado la humanidad, son las religiones. Y si ponte a ver las religiones se basan en hechos inexistentes. O sea, tienes que creer cosas que es muy difíciles de creer. Tienes que creer que alguien abrió el mar, tienes que creer que alguien multiplicó el pan, tienes que creer que alguien se elevó de una roca enfrente de todo el mundo. Pues no son muy sólidos esos hechos. Por el otro lado, sí te ofrecen el paraíso. Te dicen, hay un paraíso en algunos casos donde hay no sé cuántas vírgenes esperando, en otro, pero en todos hay un paraíso. Entonces, las historias memorables son las que te cuentan y te venden un paraíso. A mí cuando Marcos me convenció de dejar McKinsey para unirme a Mercado Libre, me vendió que iba a construir la empresa más grande de retail de América Latina. Hechos ninguno. No había ningún hecho detrás que lo sostuviera. Pero me vendió la idea. Entonces, volviendo al tema de qué tienes que hacer para ser exitoso en un pitch de lo que sea, piensa bien cuál va a ser esa historia memorable que vas a contar, que te va a llevar 3 minutos o menos. ¿Qué error los veo hacer mucho? Hay una app o un negocio que se llama DocSend que tú puedes utilizar para mandar documentos. Y es útil porque tú puedes ver del documento que mandaste qué páginas se detuvo el inversionista, dónde no se detuvo. Y entonces DocSend es muy utilizado por muchos emprendedores para mandar el famoso deck, el documento con el que te vendes. Entonces DocSend analizó en qué láminas nos deteníamos los inversionistas. Ahí antes que eso, analizó cuánto tiempo le dedicamos a ver el deck y la respuesta es 3 minutos con 44 segundos. Wow. Entonces, volviendo al tema de la historia, tienes 3 minutos 44 segundos para contar tu historia. Un segundo más y ya vas tarde. Pero nadie se va a sorprender cuando le diga que lo principal que ven los inversionistas en el deck son números y equipo. Eso creo que a la gente no le va a sorprender. Lo que se sorprenden mucho es lo que no vemos. Lo que no vemos es cuál es el problema que está resolviendo y la solución con que está resolviendo ese problema. La razón de por qué existes. Tú como emprendedor naciste porque detectaste un problema y ideaste una solución que crees que es ideal para resolver ese problema. Y además es lo que estás construyendo y es lo que le vendes a todos tus potenciales clientes. Lo que pasa es que como inversionistas no somos clientes de tu producto. O sea, yo cuando invertí en Confío, pues yo no era una pyme en necesidad de crédito. Cuando invertí en Ben & Frank, pues yo no era alguien en búsqueda de unos lentes cool a un precio razonable. Entonces, como inversionista aprendes muy rápidamente que el lenguaje, o sea, si tú crees como inversionista que vas a entender
al cliente al que van te va a ir mal. Porque pues entonces solo vas a acabar invirtiendo en cosas para las cuales tú conoces. Entonces, por eso el lenguaje que sí entendemos, que es el de los números, es en el que nos clavamos y en el talento también. Desgraciadamente y entendiblemente, el emprendedor cuando te pichas se la pasa hablándote del problema y solución. Y te lo juro que ya no lo hago porque yo suelo ser bastante directo y antes, pero luego descubrí que caía mal. Y entonces la verdad no me gusta caer mal. Y te lo juro que antes le decía, no me interesa. O sea, no me interesa, ya te entendí. O sea, ya entendí, pero ya no me abundes sobre. Wow, Sí, me tienes que dar tu problema y solución, pero no le dediques todo el tiempo a hablarme de tu problema y solución, ok. porque estás desperdiciando tiempo valioso. Está buenísimo. O sea, yo llego contigo y te digo, aparte del problema de la solución, te lo estoy dando un poco en la historia, en el sueño. Sí. O sea, voy a resolver, voy a hacer un milagro, voy a abrir el mar. ¿Qué haces? ¿Qué cliente? ¿Cómo le haces? Me da lo mismo. Deja dinero y lo voy a hacer con estos güeyes que son expertos en esto. Sí, Punto final. sí, sí, sí. Y con eso tú, bueno, y tienes que conectar con el emprendedor. Siempre lo haces en persona. Fíjate que desgraciadamente obviamente con la pandemia se perdió y lo hicimos con Zoom. Yo en la medida de lo posible, cuando se puede, le pido al emprendedor que me permita visitarlo. Lo que pasa es que cada día es más difícil, sinceramente. O sea, si algo hizo la pandemia es que sí nos volvió seres del Zoom. Ok. Pero yo creo que en persona es mejor, pero entiendo, quiero ser. Y la verdad es que como la probabilidad de que le diga que no a alguien es alta, entiendo. Y la verdad es que, pues típicamente ya haces muchas cosas en Zoom. Ok. Sí, como que Zoom quita un poco esa conexión humana. O sea, Sí, de sentir al güey de enfrente. para mí sí. Para Sí, mí para mí sí, también. pero bueno, pues es lo que es. Bueno. No, está buenísimo. Y otra que, como un poco poner el comparativo es, mañana llega tu hijo y te dice, voy a emprender. Tú sí le dirías, vete con un fondo. O sea, ¿tú crees que es el camino correcto para todos y que le va a ir bien y va? Porque tú en tu hijo estás buscando pues, que sea un güey feliz. Creo que feliz antes de exitoso. ¿Tú crees que el fondo es el camino donde tú a tu hijo le vas a decir, ve y busca un fondo? Primero a mi hijo y a mis hijas. Bueno, conozco, sí. O sea, yo soy hijo de una emprendedora y eso me importa mucho siempre Emprendedora que recalcarlo, no que levantó no capital. levantó. Y la pregunta es, a ver, uno, no todo el mundo debe emprender. Y eso es algo que para mí es importante. Yo estudié Sí, la maestría en Stanford y en Stanford había, y hay, y qué bueno, este mantra de emprender, 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 emprender. No todo el mundo está hecho para emprender. O sea, emprender tiene unas grandes bondades en cuanto a posible satisfacción, pero no necesariamente es el camino ideal para todo el mundo. O sea, entonces eso sí es importante. O sea, la primera pregunta que yo le haría a mi hija o a mi hijo es, ¿por qué quieres emprender? Sería y la segunda pregunta es, ¿qué quieres emprender? A ver, si lo que quieres es, mi esposa es chef, es una extraordinaria chef. Mi esposa disfruta inmensamente cocinar comida extraordinaria. Pues no es posible cocinar cocina extraordinaria en masa. Entonces, si mi hijo o mi hija lo que quieren hacer es emprender algo que lo que buscan no es ser exponencial, le diría, adelante, emprende porque tienes la pasión, pero no vayas y busques un fondo de venture capital. Busca inversionistas que compartan tu pasión y tu sueño y que compartan tu idea de cómo quieres ir creciendo. ok. Pero tipo agarrando el ejemplo de tu esposa, imagínate que sigue cocinando y sí lo quiere hacer masivo, pero ¿no crees que a la hora de entra alguien más, hay un interés ya no de amor a cocinar? Ya es cuántas veces va a dejar lo que cocina. ¿No crees que puede haber ahí un tema donde pierde el gusto? Pues es que yo creo que si alguien pierde el gusto es porque efectivamente erró el camino. O sea, yo Ok, veo, por ejemplo, detesto con toda mi alma y por favor nunca lo hagan. Si les interesa que yo pueda invertir, hablar de el exit strategy, ¿no? ok. ¿Cuál es el exit? La gente en la que han ido bien, o sea, ya todos nos fue bien, incluidos, siguen en el negocio. O sea, ve un Marcos Galperín, el CEO de Mercado Libre. Marcos
es y ha sido el único CEO de Mercado Libre, porque le encanta lo que hace. Entonces, yo quiero invertir en gente que le encanta lo que hacen, ¿no? David Vélez de Nubank sigue siendo el CEO de Nubank. O sea, la gente que yo he visto ya en hechos, o sea, no estamos hablando de evaluación, no, esto es en la bolsa. O sea, ya hay inversionistas sofisticados que dicen tú vales decenas de billones. Sí. Ahí siguen. Warren Buffett, ¿no? Uno de mis grandes ídolos es Warren Buffett. Warren Buffett sigue haciendo lo mismo que hace. Entonces, yo lo que deseo, ¿no? Si mi hijo o mis hijas quieren invertir es, ojalá emprendas en algo que te sientas feliz por el resto de tu vida. O sea, porque emprender es eso, emprender es elegir, yo creo, lo que quieres hacer el resto de tu vida. Me gusta porque ahí ahora sí mezcla esa pasión, son felices, o sea, no perdieron la felicidad por esta presión o estas ganas de llegar a algo. Tienes que tener ese gusto por alcanzar la meta, aparte de por tu gusto de cocinar o de lo que te guste hacer. Yo creo que las cosas más difíciles, pero a su vez más importantes en la vida es conocerte a ti mismo. Sí, O sea, y no es nada fácil, pero lo que uno tiene que aspirar en la vida es, una vez que te conoces, tratar de moverte hacia donde está tu pasión en el muy largo plazo. Una vez me tocó conocer Tlajano McKinsey, conocí al que era el managing partner de McKinsey a nivel mundial, entonces me invitaron, ¿no? Como analista. Sí. Yo preparé mis preguntas. Y la pregunta que le hice, oye, ¿qué característica comparten? ¿No? Esta persona tenía de clientes a los CEOs de las empresas más grandes del mundo, porque McKinsey atiende a las empresas más grandes del mundo. Le digo, ¿y qué característica has visto que tienen en común? Y me acuerdo que me dijo algo que me ha servido a mí, de hecho, como brújula de vida, y es, la gente más exitosa tiene muy claro el muy largo plazo, y por muy largo plazo son 10 años o más, y el muy corto plazo. bien. Pero el muy corto plazo está guiado por esa ambición de 10 años o más. Entonces, volviendo a esta posible plática con mis hijas o hijo, les diré eso, 10 años, ¿dónde te ves? Y por ende, ¿qué sacrificios estás dispuestos a tomar hoy? Porque si tú quieres construir algo inmenso, va a requerir mucho sacrificio. O sea, va a requerir que trabajes todos los días, va a requerir que te arriesgues, va a requerir... Si tu ambición no es tan grande, no necesitas tanto sacrificio en el corto plazo. Claro. Me encanta hacerlo así de reversa. ¿Dónde te ves en 10? Y es lo que tienes que empezar a hacer hoy. No, Sí. no hay mucha. Está bueno. Oye, y un tema ahí que ronda por todas partes que creo que tú nos puedes decir por dónde va es toda esta hora de la moda de los unicornios. Ahora ya hay unicornios en Latinoamérica. Con Vince que tuvimos hace 2 episodios. También, pues te cuenta cómo Endeavor venía a México y no había unicornios. Ahora ya tenemos Latinoamérica. Todo este mundo del unicornio, creo que hay algo atrás del unicornio. O sea, gente que, ¿qué tal le fue la presión? ¿Son reales? ¿Van a durar? O sea, como un poco aclarar. Espero que todos sepan el unicornio, pero bueno, igual que nos digas qué es y ahora sí sacando como la vista a futuro, tú como inversionista, ¿cómo va a acabar la historia del unicornio o de los unicornios? La verdad es que nosotros somos afortunados que tenemos varios unicornios en nuestro portafolio. O sea, realmente, o sea, no creo que haya ni un fondo, por lo menos en México, que tenga nosotros tenemos dentro de las diversas empresas que nos invertimos, 5 ya se han vuelto unicornios. Yo creo que, digo, para los que no sepan, ya saben, porque sobre todo si escucharon el podcast anterior, como dice, pues un unicornio es que alguien dice que vales 1 billón o más. Yo creo que es irrelevante, si te soy honesto. Uno, yo como inversionista, mi trabajo es invertir en empresas que aún sin llegar a ser unicornios, para mí me sea un buen rendimiento. Porque si yo como inversionista le estoy apostando a que tienes unicornio, me va a ir muy mal. Porque por más que ya cada vez tenemos más, por más que nosotros ya tenemos 5, la realidad es que la probabilidad de unicornios es baja. Yo soy muy afortunado que me ha ido muy bien
en empresas en las que he invertido que no son unicornios y que son grandes empresas. Y un ejemplo es Ben Frank, que hablábamos hace rato. Ben Frank es una empresa que aparte me encanta, los emprendedores son extraordinarios, han construido... Me siento muy orgulloso de ser inversionista de Ben Frank. Es quizás de las empresas de las que más orgulloso me siento de ser inversionista. Y no es unicornio, y me da exactamente lo mismo. Me fue muy bien como inversionista y además me da un enorme orgullo haber podido ver de cerca la historia que han construido. Entonces, te diría que el unicornio para mí, pues qué padre, pero no creo que tenga que ser la meta de nadie ser unicornio. Y a veces creo que pecan en buscar ser unicornio. No tiene sentido. O sea, lo que tiene sentido es querer construir una empresa grande, duradera, que esté proveyendo un servicio extraordinario a sus clientes. Eso es lo que importa. Y no tienes que ser unicornio para hacer eso. Digo, perdón, sé que no es lo que estabas preguntando, No, pero me gusta el cierre, o sea, es como un hito que han puesto, pero del lado del inversionista o tú personal, no te mueve. no es, yo no hago lo que Está de hago por moda. eso. O sea, no tiene nada que, no tiene nada que ver con por qué yo hago lo que hago. Buenísimo. No, pues me encanta, Eric. Creo que el que escuche se lleva muy buenas prácticas para tomar decisiones, decida o no levantar un fondo. Pues Sí, sí, creo sí. que les dimos ahí pues buenos tips y me encanta. Pues mil gracias que No, al te contrario. animaste, que Gracias y que la gente que decide emprender le deseo el mayor de los éxitos. A mí me produce enorme felicidad ver cuando la gente se anima a emprender y emprender es muy difícil, pero la satisfacción que les va a traer si lo hacen por las causas correctas va a ser inmensa. Incluso fracasando va a ser una, una extraordinaria forma de vida que les va a dejar lecciones por todo el año. Entonces, ojalá, si la gente se anima a emprender, le deseo el mayor de los éxitos. no, Miguel, me encanta eso de fracasando te deja. También en uno de los podcasts pasados, retomándolo, lo vimos es un aprendizaje, no fracasaste, No, aprendiste. yo creo que más bien pobre de aquel que nunca ha fracasado. Sí. Porque si nunca has fracasado, es que uno, nunca te arriesgaste, y dos, te has perdido de las lecciones más importantes de la vida, porque el fracaso es quien te trae mejores lecciones. Pero bueno, ya. Pero no, me encanta y queda así como cierre de, está increíble. No, pues mil gracias, Eric, y seguimos con esto. Al contrario, gracias a ti. Buenísimo.